El Xiaomi Redmi Note 9 es un dispositivo que en algún momento habrás visto, y si estás en este video es porque tienes interés en él. Es por eso que descubriremos si este dispositivo es lo suficientemente bueno para competir en el 2021. Si no te quieres perder nada, te invito a que te quedes. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, la serie Redmi de Xiaomi se renueva cada año, y es una de las razones para saber si este equipo, el Redmi Note 9, sigue valiendo la pena. El día de hoy he preparado un video conciso, pero muy completo sobre este Redmi para todos ustedes, espero que les guste. Empezaré hablando de su potencia. Aquí tenemos el procesador MediaTek Helio G85, un procesador salido en el año 2020, y que a día de hoy aún sigue compitiendo quizá no de la mejor manera con los diferentes procesadores actuales, pero se mantiene bien para funciones no tan exigentes, ya que te funcionará fenomenal. Sin embargo, si lo piensas usar para jugar, debes saber que lo probé en COG Mobile y por defecto me dio una calidad baja. Obviamente lo aumenté a lo máximo, calidad media y cuadros por segundo en alto, y al momento de jugar unas partidas noté cómo presentaba algunas caídas de FPS, pero luego lo probé en juegos menos exigentes y pues le fue mucho mejor. En conclusión, el procesador que monta este Redmi Note 9 no tira muy bien si buscas probar juegos exigentes y gráficos altos. Si no es tu caso y lo buscas para funciones más normales, déjame decirte que este dispositivo cumplirá muy bien. Por el lado de la memoria, este dispositivo que tengo viene acompañado con solo 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, en donde bueno, tener 4 GB de RAM para algunos será suficiente, y la multitarea no será tan limitada. De igual manera te recomiendo no tener muchas aplicaciones abiertas para que no afecte el funcionamiento del equipo. Ahora si le agregamos su batería, que es uno de los apartados en donde me he llevado una buena experiencia con este equipo, nos encontramos una capacidad de 5020 mAh con una carga rápida de 18 watts de tipo USB-C. Te comento que su autonomía te llegará a rendir un día completo aproximadamente, pudiendo variar de acuerdo al tipo de uso que le des, y en mi caso estuve viendo videos, jugando de vez en cuando, redes sociales, y me ha aguantado bien. Al pasar a la carga rápida debes saber que se demoró 30 minutos en llegar a un 35% aproximadamente, y un poco más de 2 horas para convertir el 100%. Y te preguntarás, Gabo, pero ¿qué tal es el software? Ante todo debes saber que viene con Android 10 más la capa MIUI 12. Sobre Android 11, Xiaomi sí confirmó que este modelo sí recibirá la nueva versión de Android, así que solo nos toca esperar. Si bien es cierto, a Xiaomi se le ha criticado mucho por los problemas o bugs en sus celulares, hasta el momento yo no he apreciado problemas. Sin embargo, no descarto que luego puedan presentarse. Otro dato que te pueden interesar es que este celular mantiene la tarjeta microSD, el mini jack de 3.5 mm, es resistente a salpicaduras, su lector de huellas está ubicado en la parte trasera y funciona rápido y muy bien. Y claro, poder aumentar la memoria si tan solo dispone de 64 GB o 128 GB de almacenamiento es estupendo. Y lo mismo sucede con la posibilidad de usar audífonos con cable. Así que muy bien por ese Xiaomi. Otros puntos a destacar es que a pesar de tener una pantalla IPS de 6.53 pulgadas, cuenta con una resolución Full HD+, y como puedes apreciar, así es como se representan los colores en este equipo. Lo otro es que el apartado fotográfico está compuesto por 4 sensores en la pared trasera, y el principal es de 48 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y 2 sensores extra de 2 megapíxeles para el macro y la profundidad respectivamente, llegando a grabar una resolución máxima de 1080p a 30 fps. Estas son algunas fotos de referencia para que te hagas una idea sobre su calidad fotográfica. Luego la cámara frontal integra un sensor de 13 megapíxeles alojado en ese agujero en la pantalla. Finalmente debemos conocer a qué precio te puedes encontrar este equipo. Bien, he realizado una investigación de precios entre algunos países de Latinoamérica y su precio ronda los 170 o 180 dólares. Debes saber que su precio de salida fue de 240 dólares aproximadamente, por lo que sí vemos una disminución de precio luego del tiempo que ha pasado. Y finalmente respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena comprar el Xiaomi Redmi Note 9 en 2021? Mi respuesta es que sí. Tendremos una buena autonomía, carga rápida y además tendrás Android 11. Las cámaras son aceptables en buenas condiciones de luz y tiene un buen tamaño de pantalla. Quizá no tienes el mejor rendimiento,
pero recuerda que ha bajado bastante de precio y creo que puede valer la pena comprarlo en este 2021. Y bueno chicos, aquí tienen al Xiaomi Redmi Note 9. De verdad espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Coméntame si te ha parecido justa mi decisión. Si no es así, por favor déjamelo en los comentarios. Por supuesto, no olvides suscribirte o seguirme en todas las plataformas. Subo contenido todas las semanas. Te dejo links en la descripción. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.